los métodos de control y crecimiento, también conocido como este tema como la microbiología en el área farmacéutica. Aquí es importante recordar que, por ejemplo, va a existir, así como hay una cinética de crecimiento, también hay una cinética de muerte. Esta cinética de muerte, por ejemplo, toma en cuenta las condiciones de los medios que necesitamos dar para que el crecimiento de los microorganismos, pues bueno, sea desacelerado y en consecuencia se lleve un proceso de muerte. Aquí la curva, la cinética de muertes, así como hay un crecimiento logarítmico, también aquí hay una cinética de muerte logarítmica. Entonces el número de células se va a ir disminuyendo de forma constante. Aquí, por ejemplo, también vamos a encontrar que algunos factores van a influenciar todavía más la temperatura. Por ejemplo, aquí 70 grados centígrados tiene una influencia muy grande sobre el índice de muerte de los microorganismos. Que por ejemplo una temperatura de 50 grados, pues bueno, va a prolongar el crecimiento, va a prolongar el tiempo en el que la población de microorganismos va a desaparecer o va a dejar de ser viable, que es el término correcto. Y a los 70 grados centígrados, como es una temperatura más alta, entonces su tiempo se va a reducir considerablemente. Aquí vamos a encontrar también algunos términos como tiempo de reducción decimal, que es el número de veces logaritmo menor a 10, o sea, la disminución 10 veces menos de población microbiana. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de reducción decimal de 50, de 60 y de 70. Cada 10 grados, o cada escala de 10 menor es el tiempo de reducción decimal. Ahora, ¿qué factores van a influenciar en esta velocidad de muerte de los microorganismos? En primer lugar, el tamaño de la población. ¿Por qué el tamaño de la población? Poblaciones celulares más grandes van a requerir todavía más tiempo de algún agente para que los microorganismos se vean disminuidos. La temperatura es uno de los factores más importantes tanto para el crecimiento como para la muerte de las células. ¿Por qué es esta temperatura? Pues bueno, hay que recordar que la temperatura va a generar que las reacciones metabólicas se lleven a altas velocidades. Si yo aumento esta temperatura, pues bueno, esta actividad metabólica, si bien va a estar acelerada, también va a influenciar el agente añadido sobre el cual yo esté probando dónde están los microorganismos. Entonces, si un agente genera un daño y aumenta la temperatura, este daño se va a ver más acelerado. La composición de la población, aquí si los microorganismos, ¿qué tipo de microorganismos son? Poseen alguna característica peculiar, producen espora, producen cápsula. Esto también va a tener una influencia, va a tener un impacto, porque aquellos microorganismos que sean esporulados pues van a sobrevivir más. O los microorganismos que posean una cápsula también van a resistir algunos factores. Esto va a ser debido a la presencia de esta cápsula. Y también vamos a tener el entorno, es decir, dónde se desarrollan los microorganismos. Por ejemplo, en los medios de cultivo, cuando tenemos lo que hemos visto de los medios de cultivo, donde el pH tiene su influencia. Si un microorganismo produce una gran cantidad de ácidos orgánicos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, estos ácidos orgánicos pueden tener una tan alta concentración que los microorganismos se van a ver disminuidos. Sí, o sea, los mismos microorganismos pueden producir algunos componentes que los disminuyen. Sin embargo, también aquí, así como los microorganismos producen este tipo de agentes, también van a producir algunos agentes que los van a neutralizar en la mayor medida de lo posible. Aquí la influencia, dentro de la influencia más importante es la concentración del agente microbiano. Entre más alta sea la concentración de este agente, menor va a ser la cantidad de microorganismo o la velocidad de crecimiento. Esto también va a depender del tiempo de exposición. Por ejemplo, a mayor tiempo de exposición que nosotros tengamos del agente sobre los microorganismos, mayor porcentaje va a generar. Aquí yo les pregunto, ¿qué creen que sea más efectivo para eliminar a los microorganismos? Eh, ¿Un ácido clorhídrico o más bien, un ácido fuerte o un ácido débil? ¿Qué creen que dañe más a un microorganismo? ¿Un ácido fuerte o un ácido débil?
Uno fuerte, por lo demás concentrado. Ok, de acuerdo a lo que nos dice todo esto, pues entre más alta la concentración, mayor va a ser la muerte. ¿Alguien opina lo contrario o comenta lo mismo? ¿O están de acuerdo? De acuerdo. Ok, la lógica nos diría que un agente altamente concentrado también sería muy dañino, pero ¿qué creen? Es más factible que un ácido débil dañe permanentemente al microorganismo. ¿Por qué? Los agentes altamente concentrados van a tener un efecto deletérea, pero a nivel superficial mayormente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un ácido fuerte pues va a quemar más fácil la superficie, pero el interior lo puede dejar, si bien no intacto, su penetración va a ser un poco más lenta, pero un ácido débil fácilmente puede penetrar las células, ¿sí? Entonces aquí los ácidos débiles van a penetrar más fácil las estructuras y las van a inhibir. Entonces aquí propiamente ya no entra tanto en juego la concentración del agente, sino también las características que éste tenga. La facilidad del transporte es una de ellas. ¿Sí? Entonces aquí, si bien la concentración del agente tiene algo que ver, también lo tiene el hecho de su naturaleza. Entonces aquí también vamos a tenerlo en cuenta. Para poder entender todos estos conceptos, todos estos términos, hay que entender estos conceptos de desinfección. La desinfección la vamos a definir como una destrucción, inhibición o eliminación de microorganismos que pueden causar una enfermedad, ¿sí? Y un desinfectante entonces va a ser un agente que tiene el efecto de desinfectar y que se utiliza en objetos inanimados o material inerte. Los agentes desinfectantes van a tener un alto grado de daño sobre el tejido, ¿sí? Sobre los tejidos vivos. Entonces aquí los desinfectantes principalmente se van a utilizar en objetos inanimados o materiales inertes. Por otro lado, la asepsia va a ser la prevención de una infección o sepsis, que es la contaminación de una zona o tejido por microorganismos. Y lo que nos va a evitar una infección es un antiséptico, ¿sí? Y el antiséptico lo vamos a definir como un agente químico que se puede aplicar sobre los tejidos y su función va a ser evitar una infección. ¿Cómo lo va a hacer? Pues prácticamente inhibiendo o eliminando a los microorganismos patógenos. Una nota importante es que los antisépticos aquí no son tóxicos porque los vamos a utilizar en tejido vivo, o más bien deben ser compuestos no tóxicos. Por otro lado, también vamos a ver el efecto, el término de antibiótico y microbicida y microbiostático. En el caso de los antibióticos los vamos a definir como sustancias producidas por organismos vivos que a muy bajas concentraciones van a tener la capacidad de inhibir o matar a otros microorganismos. Aquí, dentro de lo importante de los antibióticos, en primer lugar es que debe ser producido por un organismo vivo. En segundo lugar, que se utiliza a muy bajas concentraciones. Y en tercer lugar, el efecto que puede inhibir o matar a los microorganismos. ¿Por qué estos tres puntos son importantes? Por ejemplo, si yo les digo que es una sustancia que va a inhibir a microorganismos, un antibiótico es eso, pues les puedo decir, bueno, pues el ácido clorhídrico tiene la capacidad de inhibir a los microorganismos, pero el ácido clorhídrico no es un antibiótico, ¿no? Entonces, por eso tenemos de ser un poco más puntuales en la definición. Entonces, aquí los antibióticos deben ser producidos por los microorganismos. Vamos a clasificarlos en tres principalmente: sintéticos, naturales, sintéticos y semisintéticos. En el caso de los semisintéticos y los sintéticos, no es que sean se me fue, se viene y va la palabra, síntesis, por síntesis química, sino que en el caso de los sintéticos, su molécula molde es una molécula viva, perdón, es una molécula producida por organismos vivos. Lo único que hacen es, tienen la estructura y la van modificando para que tenga un efecto inhibidor sobre los microorganismos más fuerte de lo que pudiera tener. En el caso de los semisintéticos es que es la molécula natural con algunos radicales añadidos por síntesis química. ¿Sí? Entonces, por eso un antibiótico, a pesar de que podamos clasificarlos de esta forma,
Los antibióticos finalmente tienen esta primicia de ser producidos por organismos vivos y los utilizamos en muy bajas concentraciones. Por ejemplo, si algunos de ustedes han tomado algún antibiótico por alguna molestia o alguna enfermedad, pues bueno, viene ahí cuántos miligramos contiene y cada cuánto se toma. Aquí, las bajas concentraciones, por ejemplo, para tratar infecciones utilizamos la concentración mínima necesaria. No estamos consumiendo 1 kilo de penicilina para matar al microorganismo, sino que la menor cantidad posible. Y esto para evitar algún tipo de bioacumulación que se pueda generar en el cuerpo humano. Ahora, los antibióticos y otras sustancias pueden tener estos efectos de microbicida o microbiostático. Un microbicida va a ser un agente que tiene la capacidad de matar a los microorganismos por el tipo de microorganismo que sea, por eso es microbicida por microorganismo. Puede ser desde una bacteria, un hongo levadoriforme, hongo filamentoso o un virus incluso. Mientras un microbiostático es un agente que va a tener la capacidad de detener el crecimiento de otro microorganismo, ¿sí? Lo va a frenar. Hay sustancias que no matan a los microorganismos, únicamente interactúan con su pared o con su alguna otra estructura y van a frenar el crecimiento. Un área aséptica, por otro lado, es un cuarto limpio con acabados sanitarios o acabados específicamente sanitarios y que tiene un flujo de aire a presión positiva y en su interior debe de haber un control de carga de microorganismos. ¿Sí? Son áreas altamente especializadas donde se va a procurar que los agentes o los microorganismos que estén en el ambiente no penetren hacia este lugar. Por ello también ustedes deben de conocer algunos conceptos como lo es la validación. La validación básicamente es el proceso por el cual se verifica la calidad de un producto o un procedimiento o un servicio. Entonces, los procesos de validación, que supongo estos ya los vieron en otros temas, deben ser altamente específicos para cada reactivo, sustancia, etc. Continuando con los términos, debemos de conocer la definición de estéril y esterilización. Algo estéril es algo que está libre de organismos, de microorganismos, incluyendo esporas, virus, viroides y priones. Mientras que la esterilización va a ser un proceso en el cual las células, esporas, virus, viroides o priones que puedan estar presentes en la sustancia sean destruidos o eliminados, ¿sí? Entonces, el proceso de esterilización es un proceso total. Por eso aquí también definimos a estéril como libre de toda forma de vida, incluyendo virus, viroides, priones y esporas. ¿Sí? Entonces, algo que esté estéril está libre de toda forma de vida. ¿Por qué no microorganismos en esta definición? Porque bueno, pues nosotros podemos meter a esterilizar algún, no sé, ha pasado algún tubo que tenga, por ejemplo, una mosquita, ¿sí? Y el proceso de esterilización pues, no le hizo nada a la mosquita, se mantiene viva. ¿Ustedes dirían que ese tubo está estéril? No tiene microorganismos, pero tiene una mosquita ahí adentro. ¿Está estéril o no está estéril? Este término de esterilidad es algo que ya vieron. Si está estéril aún con una mosquita viva adentro. No, porque la mosca también está contaminada, ¿no? Exactamente, entonces ahí, por eso el concepto de estéril no puede incluir a microorganismos nada más. ¿Sí? Entonces aquí englobamos todo. ¿Sí? Por eso es toda forma de vida. Eliminación de toda forma de vida. Aquí también es eliminación de toda forma de vida, no es eliminación parcial ni disminución de una población microbiana, no. El término de esterilidad es un concepto absoluto. Esto es como el embarazo, no decimos está medio embarazada, ¿no? Así, o está o no está, así de sencillo. Ahora, de forma un tanto más completa, la esterilización básicamente es el resultado de un proceso. ¿Sí? No nada más es exponer al producto o al material a un agente, sino que es un proceso el que lleva y este proceso en su totalidad
nos va a generar la esterilización. Por ello, nosotros debemos de observar qué material es el que vamos a esterilizar y a partir de ahí podemos nosotros realizar algunas técnicas previas para preparar el material para esterilizar. Con base a su naturaleza, nosotros podemos elegir distintos métodos de esterilización. Por ejemplo, si es plástico nuevo, ¿sí?, que debe ser empaquetado, entonces podemos empaquetarlo de forma individual y lo que va a suceder es que aquí ya vamos a estar preparando cada uno de estos materiales. Si lo envuelvo en papel, entonces es un material altamente flamable y tengo que buscar algún método que me permita utilizar esta técnica sin poner en peligro, pues bueno, su empaque o su envoltura. Aquí también es importante conocer que si existe alguna falla dentro de nuestro proceso, el material no se puede considerar estéril. Sí, para ello debemos de hacer algunas pruebas de control. Incluso hay material al cual sometemos a una prueba de esterilidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, principalmente a los microorganismos. Si nos dan, tenemos algunas dudas con respecto al proceso de esterilización, pues bueno, lo podemos dejar a temperatura ambiente y ver ahí realmente si el material está estéril o no. Sí, claro, esto lo tengo que colocar en un medio de cultivo. Si es un medio de cultivo lo que estamos probando, entonces a partir de ahí podemos dejarlo incubando incluso a 37 grados centígrados por cierto tiempo, 24 a 48 horas, para determinar si el proceso se llevó a cabo de forma completa y satisfactoria o no. Ahora, ¿de dónde proviene todo este concepto, terminología y los usos de los métodos de esterilización? Básicamente aquí nos podríamos remontar hacia los inicios casi los inicios de la vida del hombre, ¿sí? Porque dentro de las primeras civilizaciones existentes están los egipcios, donde utilizaban ya el fuego para eliminar toxinas. Propiamente ellos no les llamaban agentes infecciosos ni microorganismos, sino que decían que para eliminar los venenos o los vapores enfermizos que generaban enfermedad, pues era mejor utilizar el fuego como un agente purificador, ¿sí? Entonces también se han encontrado incluso vestigios de que utilizaban algunos desinfectantes para embalsamar algunos cuerpos, es decir, los desinfectantes eran a partir de la combinación de distintos elementos. Por su parte, los griegos utilizaban más el azufre como un método de fumigación, sobre todo en el caso de los edificios. Aquí los griegos principalmente quemaban el azufre con la intención de purificar el aire, ¿sí? De nuevo aquí también se pensaba que algunas enfermedades se transmitían por la respiración. Entonces vean, realmente no están tan lejos de la actualidad. Ahora, incluso en la parte bíblica existen antecedentes de procesos de esterilización. Por ejemplo, la ley de Moisés decía a los hebreos que cuando existiera algún leproso se debían de quemar, de poner al fuego todas sus prendas y pertenencias, con la intención de que el fuego los purificara y no se generaran más infecciones a partir de este microorganismo. Claro que en este momento no sabían que era un microorganismo. Ahora, en estos tiempos aquí, la capacidad de destruir algún microorganismo pues, realmente no ha sido para menos, sobre todo ahorita las técnicas que nosotros hemos desarrollado desde que comenzó la pandemia. Aquí el emplear distintas técnicas asépticas en nuestro material y nuestra forma de trabajo nos garantizará, en primer lugar, que nosotros estamos trabajando de acuerdo a las condiciones necesarias y en segundo lugar, que estamos realizando las técnicas de forma correcta. También nos va a servir conocer todas estas capacidades y pruebas para poder investigar incluso cuál va a ser el agente que inhiba de mejor manera al microorganismo. Incluso el conservar algunos alimentos o el tiempo de la vida de anaquel de algunos productos, extenderlo lo más que se pueda. Todo esto se hace con la intención de prevenir la presencia de enfermedades donde antes no las había. Ahora, podemos utilizar tres formas o métodos diferentes para llevar a cabo estos procesos de inhibición de microorganismos. Podemos utilizar una destrucción, la remoción o la inhibición.
Si hablamos de destrucción, prácticamente estamos hablando del uso de calor, de agentes químicos, radiaciones o agentes mecánicos que me van a permitir disminuir la población microbiana. Dentro del calor vamos a encontrar tanto hornos como autoclaves, las cuales pueden alcanzar incluso hasta 3000 grados centígrados. Dentro de los agentes químicos, principalmente para la destrucción de organismos vivos, podemos utilizar los desinfectantes. Las radiaciones también son útiles, sin embargo, tienen cierta limitante. ¿Han visto ustedes esos, cómo se llaman? Como tanquecitos de agua que van a purificar y que vienen así, que no, que tiene estas sales y no sé qué, y que también tiene un, ¿cómo se llama? Este, Así tiene incluido una lámpara de luz ultravioleta. No sé si las han visto. ¿No has visto purificadores de agua que tengan incluido una lámpara de luz ultravioleta? No, porque es Potabilizadores. insumible. Pues yo también, pero sí los he visto. Changos, necesitan salir un poco más, pero no de fiesta a otros lados mejor. Ok, bueno. En la actualidad se han estado promocionando incluso lámparas de luz ultravioleta precisamente con la intención de inhibir o de limitar el crecimiento de algunos organismos. Aquí, por ejemplo, un dato curioso reciente que me pasó recientemente. Eh, en una tienda de estas grandes de material de construcción, ¿cómo se llama? Office Depot, creo que se llama. Porque luego digo Home Depot. Entonces, de estas tiendas donde venden material, estaba yo checando los filtros por pura curiosidad y me encontré que había precisamente un filtro con una lámpara de luz ultravioleta. Dato curioso, el empaque decía que disminuye la cantidad de microorganismos, que el agua potable, o sea, toda la parte de marketing y comercial, ¿no? Resulta que, pues, típico, ¿no? Que las personas llegan, los ayudantes y todo. Y se me ocurrió preguntarle por pura curiosidad al chico, si le digo, oye, ¿y qué longitud de onda emite esta lámpara de luz ultravioleta? Y se me queda viendo y dice, ¿por qué? Le digo, lo que pasa es que hay cierta longitud de onda a la cual la luz ultravioleta sí va a disminuir la carga de microorganismos, pero no sé si aquí esta lámpara la puede conseguir. Resulta que estas lámparas no dicen qué longitud de onda emiten, ¿sí? Nada más dicen que tienen, que la colocas en el agua y te prende, brilla y todo, pero no dice así la longitud de onda. Entonces aquí también es importante conocer a qué, en este caso de las radiaciones, a qué longitud de onda, al agente químico, a qué concentración, al calor, a qué temperatura y en el caso de los agentes mecánicos, qué es lo que necesito para llevar a cabo la destrucción de los microorganismos. Ahora, en la parte de remoción vamos a hablar sobre filtración y centrifugación a muy alta velocidad. Si nosotros queremos eliminar, prácticamente eliminar, lo que se hace es remover microorganismos de algunos productos, por ejemplo algunos líquidos, lo que debemos de hacer es remover. Algunos le llaman esterilización por remoción, donde se hace pasar los líquidos por un filtro micropor cuyo diámetro es muy pequeño. Y con esto, pues bueno, se pueden, digamos que asegurar de que no haya microorganismos presentes en el resto del líquido. En el caso de la centrifugación a alta velocidad, la intención de estos procesos es disminuir la masa microbiana, como al hacer un proceso de centrifugación, la biomasa se va hacia el fondo y ya nada más queda el sobrenadante donde vienen las sustancias químicas. Para la inhibición, pues bueno, podemos utilizar temperaturas bajas, mecanismos de desecación, una combinación de ambos en el proceso de liofilización, uso de altas presiones osmóticas o también de sustancias químicas y algunas drogas, ¿no? Como pueden ser colorantes y antibióticos. Aquí el proceso de inhibición principalmente se va a centrar en frenar el crecimiento de los organismos. ¿Sí? Y esto lo vamos a lograr principalmente con temperatura. El proceso de secación principalmente va a ser para los microorganismos que requieran agua, pero pues bueno, para poder conservarlos vamos a llevar a cabo este proceso. Ahora, los agentes esterilizantes los vamos a clasificar tanto en físicos como en químicos. Dentro de los físicos está el calor, las radiaciones y la filtración. En el calor pueden ser calor húmedo o calor seco. En algunos textos el calor seco lo
incluyen junto con la incineración y en otros los mantienen separados. Yo aquí se los presento separados, pero el principio es el mismo. En el caso de las radiaciones las vamos a dividir tanto en radiaciones ionizantes como radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, bueno, esto viene más adelante, tienen ciertos efectos sobre los electrones, mientras que las no ionizantes pues no van a hacer nada. En el caso de los agentes químicos vamos a encontrar tanto alquilantes como oxidantes. Dentro de los alquilantes está el formaldehído, glutaraldehído, betapropiolactona, el óxido de etileno. El óxido de etileno es extremadamente utilizado en la industria farmacéutica, sobre todo como un agente inhibidor de crecimiento microbiano. En el caso de los oxidantes, pues principalmente el peróxido de hidrógeno y el ácido paracético. Ahora, dentro de los métodos físicos de esterilización, si nos vamos por partes, tenemos el calor húmedo. Este calor húmedo podemos utilizar el método del autoclave, del agua hirviente, tindalización o pasteurización. El seco, por su parte, es el método de utilizar hornos que van a hacer que lleguen a esta temperatura, a altas temperaturas, para inhibir a los microorganismos presentes. En el caso del calor húmedo, el más claro ejemplo es la autoclave. Aquí se va a llevar a cabo el proceso de muerte de los microorganismos a través de una desnaturalización y coagulación proteica y una desnaturalización del DNA. Es decir, aquí cuando nosotros metemos un microorganismo en autoclave para poder eliminarlo, lo que va a suceder es que el calor y el vapor de agua no nada más van a desnaturalizar a las proteínas, sino van a llegar hasta el DNA y en consecuencia va a disminuir estrepitosamente la cantidad de microorganismos viables. El vapor de agua es todavía muchísimo más efectivo que cualquiera de los otros métodos. ¿Por qué? Porque el vapor de agua puede penetrar a toda la célula, por eso se va a ver inhibido. Importante, ¿a qué temperatura, libras de presión y tiempo vamos a utilizar un autoclave? Bueno, aquí es fácil. Vamos a utilizarla 120, 15, 15. 120 grados centígrados, 15 minutos por 15 libras de presión. Sí, entonces aquí vamos a ver que a esta temperatura, presión y tiempo, los microorganismos se van a ver disminuidos. Ahora, ¿qué impacto tiene la cantidad de presión atmosférica que nosotros utilizamos al momento de esterilizar en autoclave? ¿Nadie? ¿Por qué será 15 libras de presión? ¿Porque se me ocurrió? ¿Porque quise? ¿Porque quise, porque puedo y porque se me da la gana? Para que Ah, pueda alcanzar temperatura. no necesariamente. Aquí alguien me pone que para acelerar la ebullición del agua. Aquí un dato importante. Cuando nosotros utilizamos el autoclave en estos casos, no buscamos un punto de ebullición. Aquí el principio es utilizar el vapor de agua. Vamos a ver si aquí está. Vean, este es el funcionamiento del autoclave. Aquí tenemos, cuando nosotros metemos un material, esta es una autoclave, digamos que industrial, ¿sí? No es como esta de aquí, pero el principio es el mismo. Lo que tenemos en este tipo de autoclaves es cuando nosotros cerramos las compuertas, lo que sucede es que se mantiene en el interior el aire frío. Cuando nosotros comenzamos el proceso de esterilización, lo que primero que va a salir de la cámara al interior es la temperatura, es el aire frío. Entonces, este aire frío va a ir saliendo por una válvula y el termómetro nos va a ir indicando qué temperatura se va alcanzando gracias a la cantidad de vapor de agua que se va a ir introduciendo en el sistema. Entonces, este vapor de agua lo que va a hacer es que va a ir desplazando al aire frío para poder llenar toda esta cámara.
La intención de esta, luego tenemos el barómetro que nos va a indicar a qué presión estamos. La intención de tener 15 libras de presión a 120 grados centígrados es precisamente evitar que el agua llegue a un punto de ebullición. Mientras tengamos la presión a esta presión atmosférica de 15 en el interior, los líquidos no van a ebullir. ¿Qué sucedería si los líquidos comienzan a ebullir? Digamos, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿Qué pasaría si estamos en 120? ¿Qué le pasaría a los líquidos? ¿Se empezaría a evaporar? Se empezarían a evaporar. Entonces aquí lo que yo necesito es que mi proceso no me consuma el agua o no me consuma el líquido. Al contrario, yo necesito que se vea favorecido. Entonces las libras de presión van a evitar que los líquidos lleguen a un punto de ebullición. ¿Sí? 15 libras de presión me van a generar esto para que a 120 grados centígrados los líquidos no ebullan. Aquí un dato importante también. Muchas veces esto sucede más en el laboratorio, digamos, donde están las autoclaves así que estas industriales. Cuando disminuimos la temperatura abruptamente o queremos abrir la campana, lo que puede suceder aquí es que como generamos una diferencia de presión, el líquido invariablemente va a empezar a ebullir. Entonces lo que yo buscaría, lo que yo buscaba, lo que yo esperaba, era que no perdiera sus propiedades, porque si llega a un punto de ebullición, muchas de las propiedades del agente químico o sustancia o lo que sea que yo esté manejando se van a ver alteradas. Sí, entonces por eso aquí pues la clave podría ser 120, 15, 15. Nada más no olviden que son 120 grados centígrados, 15 minutos a 15 libras de presión. Ahí. Ahora vean, aquí dependiendo de la cantidad de agua de las proteínas va a ser la cantidad de temperatura a la cual vamos a encontrar un punto de coagulación. Si tenemos proteínas con un porcentaje de agua alto, digamos del 50%, la temperatura de coagulación va a llegar a 56. Pero ¿qué sucedería si vamos disminuyendo? Por ejemplo, vean, mientras disminuimos más la cantidad de agua en las proteínas, la temperatura de coagulación va a tener que ser cada vez más y más alta. ¿Sí? Entonces aquí es importante recordar que a menor contenido de agua se requiere mayor temperatura para coagular estas proteínas. Las aplicaciones, nosotros vamos a utilizar la autoclave dependiendo de la naturaleza de nuestro material. Podemos meter vidrio, ropa quirúrgica, batas, instrumental metálico, obviamente envuelto dentro de su empaque, líquidos, papel incluso, pero aquí pues bueno, el papel va a correr el riesgo de mojarse, vamos a utilizar vapor de agua. Medios de cultivo, algunos plásticos que sean resistentes a la temperatura y algunos cultivos microbianos, sobre todo los que van a ir para desecho. Sí. ¿Qué es lo que no podemos meter aquí? Como es calor, no podemos meter materiales termolábiles. Siempre deben ser materiales resistentes al vapor de agua o al calor. Vean, estas son algunos tipos de autoclaves de nivel industrial. Hay autoclaves verticales y otras que son horizontales. Mientras algunas alcanzan los 870 litros, hay unas que alcanzan 1000 litros. Sí, entonces aquí para también la capacidad de este tipo de máquinas también debemos de tener la capacidad de hacer los ajustes. Otro método de control del microorganismo es el método de agua hirviente. Este método de agua hirviente se ha utilizado durante muchos años, sobre todo en aquella época donde no existían los plásticos desechables. Por ejemplo, muy probablemente no les tocó a ustedes, pero ¿han visto alguna jeringa o alguna jeringa con su aguja y que sea reutilizable? ¿Las han visto en algún momento? ¿De pura casualidad? No. ¿No? ¿Han visto películas ambientadas, no sé, en la época colonial, en esta época donde los vestidos de las mujeres eran grandes y pomposos y los hombres tenían que pelear por una dote y todo eso? ¿Han visto algún tipo de esas películas? Sí, ¿Han visto si hay en algún momento alguna persona herida, la están curando, están tratando de que no se les infecten las heridas?
No, nada. O no han sido observadores. ¿Son las jeringas que son como metálicas? Más o menos. Tienen la punta metálica y el cuerpo es de cristal. Ah, ok. No, es que hay, bueno, hay unas que son, que el cuerpo es metálico y bueno, la punta sí se cambia. Esas son más jeringas que utilizan luego los odontólogos. Pero bueno, más o menos son como los mismos principios. Pero así, más o menos funcionan. Ese tipo de jeringas son jeringas reutilizables. ¿Cuál es el detalle ahí? Las jeringas reutilizables debían de ser sometidas a un proceso de agua hirviente. De hecho, incluso en la actualidad, por ejemplo, cuando a las personas se les pide que lleven muestras a algún laboratorio, sobre todo muestras de materia fecal o de orina, no sé si alguno de ustedes o fue de otro grupo, pero incluso alguno llegó a llevar un frasco de vidrio. Sí, entonces ahí lo importante es cómo es que llevó el proceso de esterilización de un frasco de vidrio. Pues bueno, el proceso de eliminación o de control de microorganismos es a través de este método de agua hirviente. Se deja hervir aquí por más de 10 minutos ahora sí que el frasco o lo que sea que vayan a utilizar. Se deja ahí y se pone a hervir. Después de que hierve, pues bueno, ya se pone a secar con trapos secos y limpios. Y ya se da por sentado que se lleva un proceso de, propiamente no es de esterilización, sino es de desinfección. ¿Sí? Entonces aquí, ¿por qué de desinfección y no de esterilización? Porque el agua hirviente no me va a generar una eliminación total de toda forma de vida, únicamente va a disminuir la concentración de microorganismos presentes. ¿Sí? Entonces este tipo de métodos, pues bueno, con el paso del tiempo se empezaron a utilizar cada vez menos. La desventaja de este tipo de métodos es que la ventaja es que mueren todas las células viables, la desventaja es que las esporas no mueren. ¿Sí? Aquí yo sí necesito forzosamente aplicar un proceso de esterilización más fuerte o más eficiente, que es el tiempo de 120 grados centígrados. El proceso de tindalización es un proceso que conocido como esterilización fraccionada. Principalmente la tindalización se va a utilizar sobre sustancias termolábiles. ¿Por qué termolábiles? Las sustancias termolábiles, si llegamos a temperaturas mayores a 100 grados centígrados, se desnaturalizan. ¿Sí? Entonces también aquí es importante conocer la naturaleza del medio. Si a temperaturas muy altas pues, se desnaturaliza, entonces no voy a utilizar el método. Pero si aguanta, pues bueno. Lo que va a suceder en la tindalización es que en un día o la primera vez se va a someter a temperaturas entre 80 y 100 grados centígrados por aproximadamente media hora o una hora y se va a dejar reposar. ¿Sí? Se deja que, en este caso, se puede dejar incubando para ver si crecen microorganismos o no. Si no crecen, vamos con el segundo día de, pues bueno, esterilización de los líquidos. Y aquí la intención es que por cada vez que yo haga este proceso voy a ir eliminando células vegetativas. En el primer proceso elimino a todas las células vegetativas, pero finalmente el proceso puede haber microorganismos que generen espora y pues bueno, no les va a hacer nada. Al segundo día de incubación, mismo proceso, puede ser que yo ya tenga estas células esporuladas, ya sean células vegetativas. Y entonces, pues bueno, con un proceso de esterilización, con un proceso de tindalización voy a disminuir la carga. Y un tercer día, ¿por qué? Porque se dejan incubar precisamente para que hasta que ya dejen de crecer microorganismos se da por hecho que es una esterilización exitosa. ¿Sí? Sin embargo, la técnica de tindalización no es una técnica tan actualmente que se sigue utilizando. Ahora, dentro de los procesos de esterilización por calor húmedo o de control más bien de microorganismos por calor húmedo, aquí está el proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización no es un método de esterilización, es un método que nos va a disminuir la carga microbiana. Principalmente está enfocado en eliminar a microorganismos patógenos, mientras que va a haber microorganismos que puedan ser resistentes al efecto de la temperatura. A estos microorganismos resistentes los vamos a llamar termodúricos.
Ahora, el proceso de pasteurización desde su creación en 1864 por Louis Pasteur, lo que tiene es que vamos a nosotros prolongar la vida de anaquel de algunos alimentos. Principalmente la pasteurización está aplicada a los alimentos. Su función es inactivar algunas enzimas, sobre todo las microbianas, sin alterar las características sensoriales del alimento que se esté llevando a cabo, que se esté eliminando o se esté controlando los microorganismos a través de estos procesos. Existen tres procesos diferentes de pasteurización: pasteurización tipo BAT, HTST y UHT. Estos son puras siglas en inglés. La pasteurización, BAT consiste en poner a 63 grados centígrados durante 30 minutos el líquido que yo voy a pasteurizar, ¿sí? Pueden ser la leche, y posteriormente, después de este tiempo, se tiene que generar un choque térmico, ¿sí? El principal efecto de la pasteurización se va a centrar en un choque térmico, es decir, bajar la temperatura de forma abrupta, ¿sí? Por ejemplo, aquí se deja enfriar relativo es lentamente, pero se mete a enfriar a una temperatura de 4 a 0 grados centígrados con la intención de generar este choque térmico, y se espera que vaya disminuyendo la temperatura en otras partes de forma gradual, ¿sí? Entonces, la pasteurización del tipo BAT, digamos que es una pasteurización lenta. Tenemos la pasteurización HTST, que es High Temperature Short Time. Este proceso de pasteurización se le conoce como pasteurización tipo flash y alcanza hasta 72 grados centígrados en tan solo 15 segundos. Aquí la pasteurización de este tipo sigue son dos tuberías. Por una tubería pasa el líquido caliente, literalmente a 72 grados centígrados. El tiempo que tarda en pasar este líquido caliente a través de la tubería es 15 segundos. Y posteriormente pasa por una tubería que es a temperatura fría, ¿sí? Aproximadamente con 0, 4, igual y menos, grados centígrados. Entonces, mientras en 15 segundos pasa 72 grados centígrados, pasa por el otro lado también a una temperatura baja, generando un choque térmico aquí con los microorganismos. Las altas temperaturas lo que van a generar en los microorganismos, aparte de desnaturalizar las proteínas, es también desnaturalizar el DNA. Entonces, esta desnaturalización del DNA va a hacer que las hebras de DNA se separen. No se está destruyendo el DNA, sino que se está logrando que se separen las hebras de la doble hélice del DNA. El problema aquí es que si nosotros hacemos un enfriamiento lento, este DNA se va a unir a su complementario. Entonces, como no queremos que suceda eso, sino queremos todo lo contrario, controlar a los microorganismos presentes ahí, vamos a hacer un choque térmico, ¿sí? Por eso aquí el choque térmico es el principal. Vamos a tener aquí, en el caso de la pasteurización HTST, dos tipos de procesos de esterilización, que puede ser de pasteurización por el método de batch o por el método de flujo continuo. Por el método de flujo continuo es más relacionado con la pasteurización HTST. Ahora, la ultrapasteurización, que es ultra high temperature, lo que va a hacer es alcanzar 138 grados centígrados en tan solo 2 segundos. Esta temperatura lo que va a hacer es propiciar la muerte de los microorganismos termosensibles sin alterar las características sensoriales del producto. Muchos de los productos que vemos en los supermercados, sobre todo jugos, cervezas, vinos, etc., luego tienen un letrero que se sometió a un proceso de pasteurización y en algunas ocasiones, distintos, dependiendo del proceso de pasteurización, también vamos a ver en qué zona ahora sí que de los super, vamos a encontrar este tipo de productos. Si es un producto nada más pasteurizado, va a estar en refrigeración porque es necesario conservarlo en refrigeración, mientras que los UHT y los HTST pueden tener una vida de anaquel en temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque estas altas temperaturas tenemos más aseguramiento de que los microorganismos se vean inhibidos. Ahora, es importante recordar que la pasteurización no es un proceso de esterilización, porque va a haber microorganismos que sí tengan la capacidad de sobrevivir. Estos tipos de microorganismos se les conoce
como termodúricos. Los microorganismos termodúricos principalmente también van a ser microorganismos propios de la leche. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a encontrar distintos géneros, como los géneros de Streptococcus, Micrococcus, Corynebacterium, Lactobacillus y Arthrobacter. Todos estos microorganismos son algunos de los microorganismos que tienen la capacidad de resistir estas temperaturas de pasteurización. Y pues bueno, podríamos decir que de repente vivimos eras de pasteurización, ¿sí? Cuando hacen estos calores tan pesados, sofocantes, y de repente, pues bueno, llueve y hace mucho frío, ¿sí? Literalmente es como si nos estuvieran pasteurizando. ¿Claros hasta ahí lo de calor húmedo? Sí. Sí. Ok, bueno. Otro proceso también de control de microorganismos es el proceso de calor seco. Aquí el calor seco principalmente es un proceso de eliminación de toda forma de vida, de eliminación así definitiva, total, completely y totally, dice una maestra por ahí. Necesitamos principalmente un incinerador, ¿sí? Cuando vamos a hacer este proceso de incineración. Flama, podemos utilizar la flama del mechero como un método también de esterilización, y también podemos hacer una esterilización a partir de un horno de gas o un horno eléctrico. ¿Qué es lo que sucede aquí? El proceso de incineración lo que va a hacer es oxidar todos los componentes orgánicos de las células, es decir, llevarlos hasta un punto de calcinación. ¿A través de qué instrumentos podemos llegar a ese punto? A través del mechero de Bunsen o de Fischer, o también estos conocidos como muflas. Sí han visto las muflas, ¿no? En química sobre todo. Ahora, podemos hacer un proceso de esterilización, incineración, perdón, a la flama de mechero. Esto es ya sea con el mechero de Bunsen o Fischer, lo que vamos a utilizar es el asa, o también podemos esterilizar a la flama las pinzas. ¿Cómo es que podemos llevar a cabo estos dos procesos? En el caso de las asas, nosotros debemos de colocarlo en la zona más caliente de la flama. La zona más caliente de la flama es la parte más externa. Si se dan cuenta, aquí en la imagen de hecho se ven dos colores, uno más claro, que es este de aquí, que está hacia el exterior, y uno más oscuro que está hacia el interior, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál va a ser el principio? De este lado, en el centro, van a alcanzar temperaturas de hasta 300 grados centígrados, mientras que en la parte externa, aquí, podemos alcanzar de 1000 y en algunos otros casos hasta 3000 grados centígrados. Sí, entonces aquí, si recuerdan, siempre que se les corregía la posición en la cual colocaban el asa, era porque algunos colocaban el asa de esta manera. ¿Qué era lo que sucedía? Ahora vamos a ejemplificarlo distinto. ¿Qué era lo que sucedía cuando ustedes colocaban sus asas de esta forma? Lo que llegaba al rojo vivo primero eran esta zona y esta de acá. Mientras que la parte central, pues bueno, tardaba mucho en llegar. Y lo que debíamos de hacer principalmente, pues bueno, era que todo el filamento llegara al rojo vivo. ¿Cómo? Si nosotros aquí, importante incluso la técnica, nosotros inclinábamos en aproximadamente 45 grados centígrados y dejábamos fuera aquí el filamento, aquí está el ojillo o el ojal, lo que provocábamos era que se empezara a colocar al rojo vivo toda esta zona. Al colocarse al rojo vivo, lo que provocaba era que si nosotros teníamos algún líquido aquí en la punta, ¿sí?, se evaporara, y ahora sí, en un movimiento hacia arriba, nos llevaremos el asa para que estuviera todo el filamento en rojo vivo. Ahora, esto es con respecto a las asas. ¿Qué es lo que va a suceder con las pinzas o algunas varillas de vidrio o metálicas? Estas las podemos impregnar con alcohol, ¿sí? Nosotros impregnamos el alcohol y únicamente tenemos que pasarlas por la flama del mechero. Al pasarlas nosotros, el alcohol va a hacer que se empiecen, pues bueno, que se queme, se va a prender el alcohol, y ya con eso nosotros nos podemos asegurar que los microorganismos que pudieran estar contaminando estuvieran viables, ya estarían eliminados. Ahora, de forma adicional hay incluso incineradores eléctricos. Este que tenemos aquí es un incinerador infrarrojo.
Principalmente se utiliza para la esterilización tanto de agujas como de algunas asas. Lo que vamos a hacer es conectar este incinerador, este mechero eléctrico al toma corriente, pero aquí hay un pequeño detalle. Tenemos que esperar que su interior quede al rojo vivo. ¿Sí? Una vez que el interior está al rojo vivo, entonces sí podemos introducir el asa para poder esterilizarla. Ventaja aquí es que va a salir todo el filamento al rojo vivo. Ahora, en el proceso de la incineración, aquí los incineradores llegan a alcanzar temperaturas entre 800 y 6500 grados centígrados. Finalmente, este proceso de incineración, aquí la idea es que se lleve a cabo un proceso de oxidación total, tanto de materiales inertes, tejidos, materiales infecciosos, animales incluso. Y aquí el proceso de incineración es un proceso que es altamente especializado y el cual se debe de controlar la cantidad de humos y el tipo de humos que se generen del proceso del proceso de esterilización. Aquí los humos pueden llegar a ser tóxicos dependiendo de la naturaleza del producto del medio. ¿Sí? Entonces, si es como un plástico que difícilmente se puede quemar, pues bueno, vamos a tener ahí la producción de distintos vapores oxidantes. Otro proceso para calor seco es a través del horno. Aquí igual va a ser la oxidación de toda la materia orgánica que esté presente en el instrumento. Podemos utilizar ya sea un horno de gas o un horno eléctrico y necesitamos temperaturas de aproximadamente entre 160 y 180 grados centígrados. El tiempo en el cual nosotros debemos de dejar este material es de aproximadamente 2 horas. Sin embargo, podemos utilizar un tiempo medio y una temperatura media que son 170 grados centígrados y hora y media para que se lleve a cabo todo este proceso. De nuevo, ¿qué material puedo meter aquí? El material termoresistentes. Aquí no puedo meter nada en papel, nada que sea que se pueda digamos como que hacer feo, ¿sí? ¿Qué sí puedo meter? Puedo meter material de vidrio, metálico, algunos polvos y aceites sobre todo, ¿sí? Aquí es importante. ¿Por qué los aceites los puedo meter aquí y no en el proceso de autoclave? Porque en el proceso de autoclave, al utilizar el agua, mezclarse con un aceite va a generar un material, oleoso y va todo pegastroso por todos lados. Entonces aquí se va a emulsificar todos estos lípidos. Entonces aquí lo que se debe de hacer es calor seco, ¿sí? Aplicar calor seco. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. El siguiente punto propiamente es clasificación de los microorganismos con base a su temperatura, pero ya tuvimos el seminario de el efecto de la temperatura sobre el crecimiento microbiano, entonces no hay necesidad de repetir mayor información. Entonces esto me lo voy a saltar. Así, pequeños y breves recordatorios. Hay microorganismos que crecen a temperaturas muy altas y temperaturas muy bajas. Cada uno de los microorganismos vamos a definirlo con base a su temperatura óptima de crecimiento. Debemos de conocer las temperaturas cardinales de cada microorganismo, es decir, su temperatura mínima de crecimiento, óptima y máxima, con la intención de que nosotros podamos determinar qué temperatura es la más idónea para ejercer un control de los microorganismos y otra qué temperatura es la más idónea para promover el crecimiento de los microorganismos. Recuerden que la temperatura finalmente también, así como es un factor biológico, también es un factor físico-químico. Y todo esto está relacionado con la energía cinética que se va a promover. Temperaturas cardinales, la temperatura mínima es la mínima necesaria para el crecimiento de los microorganismos. Por debajo de ella el microorganismo no puede llevar a cabo sus procesos metabólicos. La temperatura máxima, por encima de ella el microorganismo pierde todas sus proteínas, sus complejos enzimáticos. Y la temperatura óptima, pues bueno, las reacciones enzimáticas se llevan todas en alta velocidad, ¿sí?
Ahora también los microorganismos los vamos a ver los vamos a clasificar por el intervalo de temperaturas que puedan crecer. Si crecen a intervalos muy cortos, los vamos a llamar como estenotérmicos. Esteno significa estrecho, termos, pues temperatura. Entonces, los microorganismos estenotérmicos van a crecer en intervalos muy pequeños, mientras que los euritérmicos van a crecer en temperaturas, aquí van a tener un intervalo, un rango de temperaturas más grande para poder desarrollarse. Los euritérmicos, por ejemplo, euri significa amplio o ancho. Entonces, por eso, con térmico, pues bueno, microorganismos que crecen en pues bueno, en temperaturas, mayor cantidad de temperaturas. Eh, Aquí, con base a la temperatura, podemos clasificar a los microorganismos como hipertermófilos o termófilos extremos, termofílicos, mesofílicos, psicrótrofos, psicrofílicos o psicrofílicos extremos. Importante, el sufijo fílico implica necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Los hipertermofílicos o termófilos van a necesitar temperaturas altas, muy altas, para poder desarrollarse, mientras que los mesofílicos son microorganismos que necesitan temperaturas cercanas a la temperatura humana para poder crecer. Los microorganismos mesofílicos van a ser principalmente microorganismos patógenos. En el caso de los psicrótrofos, son microorganismos que no necesitan bajas temperaturas para crecer, sino que las toleran y las utilizan para poder consumir algunos nutrimentos. En el caso de los psicrofílicos, ahí sí, estos microorganismos necesitan temperaturas muy bajas para poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde yo quiera aislar a los microorganismos, pues bueno, es el tipo de temperatura al cual debo de recurrir. Esta es una representación gráfica. Y aquí las características generales, ¿sí? Aquí importante es que la membrana citoplasmática mantenga su fluidez. Por ello, los microorganismos psicrofílicos van a tener mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Esta insaturación permite que el paso de los nutrimentos pueda llevarse a cabo sin mayor problema. El hábitat, pues como son temperaturas muy bajas, pues necesitamos hábitat pues con temperaturas muy bajas. En el caso de los psicrótrofos, principalmente son microorganismos que se van a desarrollar como contaminantes de alimentos. Aquí en los psicrótrofos no tienen mayor, pues bueno, sí no tienen generalmente mayor detalle. En el caso de los mesofílicos, pues bueno, son microorganismos que preferentemente tienen cierta tendencia sobre los seres vivos, ¿sí? Sobre todo los mamíferos de sangre caliente. Entonces, este tipo de microorganismos, pues bueno, su temperatura óptima es de 37 grados centígrados. Si les hablamos en algún momento tenemos un microorganismo mesófilo, ustedes ya deberían de tener la capacidad para entender la referencia, es decir, microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento es cercana a la temperatura corporal, aproximadamente 36-37 grados. Los termofílicos crecen en muy altas temperaturas, necesitan altas temperaturas y aquí vamos a ver que tienen en su membrana citoplasmática enlaces saturados fuertemente. Entonces, estos enlaces saturados lo que van a provocar es que la membrana citoplasmática mantenga su fluidez y estabilidad, sobre todo en las proteínas que van a estar embebidas en ella. Este tipo de microorganismos van a tener mayor cantidad de guanina-citosina en su composición genética. ¿Por qué será esta composición que tiene de característico los uniones guanina-citosina? ¿No se les ocurre? Guanina-citosina. ¿De dónde está la guanina-citosina?
Se encuentran en el ácido desoxirribonucleico. En una palabra, tres letras. DNA. Ande. Exactamente, en el DNA. Sí, no necesitaba decir toda ácido desoxirribonucleico. Se quiso ver interesante, que se me hace. Entonces, en el DNA vamos a encontrar guanina, citosina y timina, adenina. La guanina citosina se va a enlazar por un triple enlace por puente de hidrógeno. Recuerden que hacia el interior de las hebras de DNA vamos a encontrar enlaces hidrofóbicos y entonces los puentes de hidrógeno pues, son altamente hidrofóbicos. ¿Sí? Entonces aquí estos triples enlaces van a tener la capacidad de darle estabilidad, mayor estabilidad al DNA. Si nosotros nos centramos en la composición de DNA de varias sustancias, por ejemplo algunas toxinas, vamos a darnos cuenta que entre más porcentaje de guanina citosina, mayor estabilidad y mayor termorresistencia. Sí, incluso, por ejemplo, por eso hay estas intoxicaciones o toxiinfecciones. Sí, conocidas, más bien son las toxiinfecciones, porque consumimos, puede ser que el microorganismo libere sus compuestos al alimento, sobre todo al alimento o a algún algo que consumamos, y si sus toxinas tienen mayor concentración en guanina citosina, van a ser más resistentes, van a ser más termorresistentes. En el caso de los termófilos extremos, pues bueno, tienen la misma característica de su pared celular, de su membrana citoplasmática, perdón. Aquí la diferencia es dónde los vamos a encontrar. Principalmente, pues bueno, en lugares donde las temperaturas son extremadamente altas. Geysers, manantiales, de agua caliente, muy, muy caliente. Lava. Sí, entonces, hay microorganismos que, bueno, pues finalmente se han podido aislar de estos lugares, pero la forma de aislamiento es muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque si los vamos a tratar de obtener en vitro, debemos de mantener estas características del medio en el que se desarrolla. Aquí, pues básicamente están las estructuras que determinan la resistencia, la membrana citoplasmática, ¿sí? En el caso de cicrofílicos, ácidos grasos insaturados, termofílicos, ácidos grasos saturados, que son las membranas de la membrana citoplasmática. Las aplicaciones de la temperatura para control, pues nosotros conoceremos el tiempo térmico mortal, tiempo de reducción decimal y el punto térmico mortal. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Como ya lo vieron en las prácticas, el tiempo térmico mortal es el tiempo mínimo necesario para que mueran todos los microorganismos en una temperatura constante. El tiempo de reducción decimal es el tiempo que nosotros necesitamos para disminuir en un 10% la población microbiana en una temperatura constante. Y el punto térmico mortal es la temperatura mínima necesaria para eliminar a los microorganismos en un tiempo de 10 minutos. Este sí es un tiempo establecido. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque vamos a desarrollar y también aplicar distintos métodos de conservación tanto de alimentos como de algunos fármacos. Recuerden que hay fármacos que se deben de mantener en refrigeración, más que por contaminación, por conservación de las estructuras o mantenimiento de las estructuras. La congelación aquí también va a ser un determinante porque a temperaturas de congelación nosotros vamos a generar ciertos cristales en el interior de la célula. ¿Por qué es mejor congelar los alimentos que mantenerlos en temperatura de refrigeración de 4 grados centígrados? ¿Qué sucede aquí? ¿Se puede repetir, por favor?
Porque es mejor conservar algunas cosas en temperaturas de congelación, es decir, menores a 0 °C, menos 20, menos 80, que a temperaturas de refrigeración que son 4 u 8 °C. Para aumentar su vida de uso y Pero que no basados se... en qué principio. Ah, en lo de las temperaturas de los microorganismos que están en cierta forma dormidos a esos grados centígrados. No necesariamente, porque también los microorganismos aquí, cuando nosotros metemos algo en congelación, también vamos a congelar a los microorganismos. El principio va un poquito más, es diferente aquí. Ah, en lo que piensan la respuesta, denme 5 minutos, ¿sale?
Listo, ya una disculpa. ¿Ya pensaron una respuesta? Esto lo vimos en conservación de microorganismos. Era de los cristales, ¿no? El tamaño de los cristales. Ok, un poco ambiguo. ¿Qué, algo más específico? No está mal la respuesta, pero así de, ay, pues sí, algo de los cristales, pues o sea, Era su sí. tamaño, dependía de la temperatura, era su tamaño. Pero no recuerdo bien en qué temperatura era. Ok, sí, más o menos va por ahí. Aquí, en el caso de las temperaturas de refrigeración, el agua va a formar cristales más grandes. Estos cristales grandes van a dañar a las células. Aquí las células en forma general. Si estamos hablando de alimentos, van a dañar también las células de los alimentos. Si estamos hablando específicamente de microorganismos, también van a dañar a los microorganismos. Mientras que las temperaturas de congelación, estos van a formar también a partir del agua cristales, pero estos van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la diferencia. Si nosotros conocemos este tipo de temperaturas, también aquí vamos a poder ser capaces de aplicarlos. Ahora, hay microorganismos que pueden resistir bajas temperaturas o temperaturas de congelación por tiempos determinados. ¿Sí? Algunos pueden resistirla por mucho, mucho tiempo y otros realmente, pues bueno, nada más por un tiempo muy breve. Otras características es que, por ejemplo, al conocer nosotros estas temperaturas, también vamos a poder utilizar a los microorganismos a nuestro favor. Tal es el caso de algunos microorganismos productores de enzimas, por ejemplo, conocidas como extremoenzimas o extremosimas. Estas enzimas, por ejemplo, en el caso de la Taq polimerasa, es una enzima obtenida de un microorganismo denominado Thermus aquaticus. Este microorganismo tiene la capacidad de crecer en geysers, ¿sí? Y a partir de ahí, por ejemplo, la Taq polimerasa y esta que es la PFU polimerasa, que es obtenida de Pyrococcus furiosus, estos dos microorganismos crecen a muy, muy altas temperaturas. Y, por ejemplo, para técnicas de biología molecular, nos aprovechamos de ese hecho de que estas enzimas tienen la capacidad de resistir temperaturas más allá de los 100 grados centígrados. Para técnicas como la PCR, donde debemos de llevar el DNA de las células a unas altas temperaturas, a temperaturas de desnaturalización, para después ir disminuyéndola y que se lleve a cabo procesos de copia de DNAs, es importante conocer estas enzimas y ver que estas nos van a permitir utilizarlas y no tener que estar utilizando nuevas enzimas en cada uno de los procesos, como anteriormente se utilizaba. Algunas otras enzimas, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de los detergentes, ¿han visto esos comerciales que dicen que el jabón en polvo con perlas crioactivas o con perlas activas en frío o cosas así? ¿Sí los han visto? Solo activas. Bueno, léanle bien el empaque porque algunas dicen que son activas en temperatura en frío y hay otras que son en temperatura caliente, ¿eh? Entonces, si no les quitan las manchas a la ropa es porque no les están poniendo, no le están poniendo el agua a la temperatura idónea. ¿A qué se hace referencia esto? Pues prácticamente todas esas crioperlas son obtenidas a partir de microorganismos que crecen ya sea a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Sí, por eso se pueden utilizar. Ahora aquí también podemos obtener metabolitos por los procesos de fermentación a ciertas temperaturas. Mientras tengamos al microorganismo a una temperatura idónea, pues el metabolito que va a estar produciendo también puede ser, pues digamos que aquí interviene también el proceso de calidad. Ahora también la obtención de algunas sustancias inhibidoras como antibióticos o algunas producción de metabolitos secundarios por parte de los microorganismos, la temperatura también va a ser importante. ¿Dudas hasta aquí de temperatura? No, Pin. Ok. Bueno, otro factor importante también va a ser la actividad de agua.
¿sí? Aquí la importancia del agua aquí es que el agua va a ser un disolvente orgánico, ¿sí? Tiene también la capacidad de ser una participante en reacciones catalizadas principalmente por hidrolasas, actúa en la formación de macromoléculas y los microorganismos, pues bueno, necesitan utilizar el agua como vehículo para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Aquí, por ejemplo, en el caso de las células, el agua le corresponde el 70%, mientras el resto de los productos, pues bueno, van a corresponder el otro 30%. La actividad de agua la vamos a definir como el cociente entre la presión de vapor de aire en equilibrio con una sustancia o solución y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Básicamente estamos diciendo que es la cantidad de agua disponible para que los microorganismos lleven a cabo todos sus procesos metabólicos. La actividad de agua se va a ver afectada por la cantidad de solutos que nosotros podamos introducir a un medio líquido. ¿Sí? Entonces, y a partir de aquí nosotros también podemos clasificar a los microorganismos. Los podemos clasificar como xerofílicos u osmofílicos. Los xerofílicos quiere decir que son microorganismos que necesitan actividades de agua por debajo de 60, ¿sí? Es decir, ambientes muy secos. Y en el caso de los osmofílicos necesitan altas concentraciones de algún soluto. Y este soluto puede ser una sal o un azúcar. Aquí vamos incluso a subclasificarlos. Por ejemplo, podemos tener halofílicos ligeros, moderados o extremos. Mientras que de igual manera vamos a tener a sacarofílicos ligeros, moderados o extremos, dependiendo de las concentraciones de sal o azúcar que necesiten. También vamos a encontrar microorganismos que pueden ser osmotolerantes u osmosensibles. En el caso de los osmotolerantes van a tolerar ciertas concentraciones de sal o de azúcar, y en el caso de los osmosensibles, cierta concentración de sal o de azúcar los va a inhibir, ¿sí? Entonces podemos clasificarlo a los microorganismos de esta forma. Claro que esto ya todos lo saben, ¿verdad? Porque lo vieron en los seminarios. Sí. Claro. Híjole, falsos. Aquí, la importancia es que la cantidad de agua disponible también tiene un efecto directamente sobre los microorganismos. Puede haber mayor osmolaridad intracelular, la membrana citoplasmática, pues bueno, puede tener una composición distinta dependiendo de la cantidad del soluto. Y también los microorganismos van a tender a acumular ciertas sustancias osmoprotectoras en su interior. Estas sustancias osmoprotectoras se van a encargar tanto de estabilizar como proteger sus enzimas vitales como los ácidos nucleicos de los microorganismos. Y estos les van a permitir resistir ya sea los ambientes extremos en altas concentraciones de algún soluto o en la ausencia de agua disponible. Aquí básicamente los xerofílicos crecen en actividades de agua menores a 0.6, tienen una alta acumulación de osmoprotectores y también tienen la capacidad de desarrollar cierta protección en sus membranas y proteínas. Incluso en estos tipos de organismos vamos a ver que tienen la capacidad de producir algunos polisacáridos que tienen la capacidad de retener ciertas cantidades de agua. Aquí debemos de tomar en cuenta que todo esto va a estar dado por una porción osmótica. Vamos a definir a una ósmosis como el fenómeno de difusión de agua a través de la membrana que va a ser semipermeable, que va a ir del sitio de mayor concentración de solutos al de menor concentración de solutos. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que la membrana citoplasmática tiene una semipermeabilidad. Cuando hay actividades de agua baja, los microorganismos tienden a perderla para poder llevar a cabo un fenómeno de compensación. Entonces, en consecuencia de esta pérdida de agua, los microorganismos no pueden desarrollarse. Y en el caso de cuando hay altas concentraciones de agua o una gran cantidad de agua disponible, pues la pueden acumular, pero pueden llevar a cabo un proceso de lisis celular. Aquí vamos a encontrar principalmente dos fenómenos, tomando en cuenta la parte de solvatación.
La parte de solvatación es cuando vamos a tener estos medios hipertónicos o hipotónicos, los cuales los solutos van a captar el agua y van a disminuir la cantidad de agua disponible en el medio. Aquí vamos a tener distintos fenómenos. En medios hipertónicos los microorganismos llegan a deshidratarse, es decir, van a empezar a se le llama crenado, pero este término de crenado es principalmente aplicado a los eritrocitos, cuando pierden su forma por deshidratación. Entonces aquí lo que va a suceder es que en el caso de las bacterias van a llevar a cabo un proceso de plasmólisis. En el caso de los medios hipotónicos, los microorganismos van a acumular agua en su interior, pero estos, cuando pasan los límites, pueden llevar a cabo un fenómeno conocido como plasmóptisis. En el caso de las células sanguíneas, los eritrocitos, que es donde más se mencionan este tipo de fenómenos, este fenómeno de plasmóptisis no existe, sino que se le llama turgencia. No sé si ustedes bueno, no sé si fisiología lo llevaron en presencial o en línea. ¿En qué fue? En línea. Línea, profe. Bueno, pero sí les hablaron de esto de plasmólisis y turgencia. Ahora, los microorganismos van a tener la capacidad de producir solutos compatibles. Los solutos compatibles son moléculas de bajo peso molecular, altamente sensibles y no van a tener carga. ¿Sí? Entonces, esta ausencia de carga va a hacer que estos solutos, los microorganismos le permitan resistir estas actividades de agua tan diversas. ¿Sí? Las moléculas van a empezar a acumularse principalmente en el citoplasma y van a permitir ajustar la actividad de agua disponible en la célula. Aquí tenemos una tabla donde tenemos distintos microorganismos y las actividades aguas necesarias para llevar a cabo sus procesos de desarrollo. Los microorganismos que tienen la capacidad para crecer en actividades de agua muy bajas están Micrococcus luteus y las halobacterias como Halococcus principalmente. En el caso de los hongos y las levaduras también no necesitan grandes actividades de agua. Sí, aquí, pero pues bueno, estas de punto 85, punto 8, vean aquí Saccharomyces cerevisiae, incluso en punto 6 tiene la capacidad de crecer y Saccharomyces cerevisiae es un hongo levaduriforme. Estos son algunos tipos de solutos compatibles producidos por algunos microorganismos. De aquí, pues bueno, el glicerol va a ser uno de los solutos acumulados más importantes. Sin embargo, pues bueno, el glicerol también va a tener una función de protección, principalmente por eso es el más utilizado, incluso para conservación de microorganismos. Ahora, cuando nosotros controlamos las actividades de agua, por ejemplo, que las tenemos en una actividad de agua baja, lo que vamos a hacer es aumentar el tiempo de adaptación de los microorganismos, incluso en algunos medios de cultivo. También, en consecuencia de una actividad de agua baja, el crecimiento va a ser lento y vamos a tener una biomasa, pues digamos, pobre, sobre todo si nosotros estamos esperando tener una gran cantidad de biomasa, pues bueno, va a ser muy pobre. Y aquí la deshidratación y también va a haber inhibición de la actividad enzimática. Sí, va a ser muy limitada. El proceso de desecación, por su parte, es una pérdida de agua, ¿sí? Donde, pues bueno, los medios donde se aplique se van a deshidratar. Pero esta deshidratación tiene un proceso de conservación. Sobre todo, por ejemplo, el proceso de desecación es un método que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Incluso aquí el proceso de los solutos, de las altas concentraciones de solutos, también se ha utilizado para conservar alimentos. ¿Han escuchado hablar de las tiendas de raya del México independiente? Sí, ¿Y qué hay con las tiendas de raya y qué tiene que ver con esto de desecación? desecaban carne y granos para poder venderlos después.
Bueno, conservarlos y venderlos. Ujú. Principalmente la carne, pues bueno, las salmueras se utilizaban mucho para poder conservar la carne. Entonces aquí la alta concentración de un soluto lo que provocaba era un proceso de desecación o deshidratación. Sí, literalmente se hacía pasita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este proceso lo que va a hacer es, al disminuir la cantidad de agua disponible, va a hacer que muchos microorganismos dejen de llevar a cabo sus actividades metabólicas. Y solamente aquellos que resistan este proceso van a poder crecer o mantenerse, principalmente los microorganismos esporulados. Aquí, en cuanto a sus aplicaciones, pues bueno, si vemos que las bacterias de forma normal tienen una actividad de 0.9, pues simplemente con disminuir esta actividad de agua, pues ya voy a poder generar una conservación. Las levaduras, los mohos también tienen, si disminuimos esta actividad de agua, van a verse limitados. Sin embargo, pues bueno, no todos. Las aplicaciones principalmente son en el área de alimentos, en el salado, las salmueras, los almíbares, pero también algunos, por ejemplo, algunos alimentos, los procesos de liofilización y en el caso de fármacos, déjenme ver si viene, fármacos y también cosméticos deben de tener, más bien, se basan en este proceso de desecación o disminución de la cantidad de agua disponible precisamente para generar estos mecanismos protectores. Si recuerdan, hay incluso jarabes que se deben, suspensiones, creo que es el término correcto, corríjanme si estoy mal, no son jarabes, son suspensiones, las cuales se deben de rehidratar ya que se van a tomar, ¿sí? Porque se rehidratan después, o digo antes de y se mantienen así, pues bueno, el producto simplemente se vuelve un perecedero. La concentración también, la disponibilidad de agua y la concentración de solutos también lo vemos en los jarabes. Si por ejemplo estos jarabes cuya concentración de azúcar es muy elevada y los vuelve espesos. Cápsulas y comprimidos también se basan en la disponibilidad de agua. Las cápsulas tienen una actividad de agua de 0.38 mientras los comprimidos de 0.29. ¿Dudas de la actividad de agua? No. Bueno. pH. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH lo vamos a definir como la cantidad o la concentración molar de iones de hidrógeno presentes en una solución. Para poder determinar el pH nosotros podemos utilizar una fórmula que es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Esto, pues bueno, viene desde 1909 con Sørensen, quien propone una transformación logarítmica de la concentración molar de protones utilizando esta fórmula. Y entonces podemos decir que por cada unidad de pH de diferencia, estamos en una escala logarítmica de 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, si estamos viendo que estamos a un pH 0, estamos hablando de una concentración de hidrógenos de 1. Sí, y vean aquí, conforme vamos modificándolo, pues bueno, ven, la concentración de hidrogeniones va disminuyendo. A tal grado que a pH de 14 tenemos punto 0.000000000000001. ¿Sí? Ahora, entre más cercanos al 0 sea la escala de pH, vamos a estar en soluciones o concentraciones muy ácidas. Del 6 al 0 son ácidos, del 8 al 14 son alcalinos, siendo 7 la concentración de hidrogeniones que nos va a dar la característica de ser neutra. En el interior de las células, por ejemplo, si han escuchado hablar de estas dietas alcalinas, pues bueno, realmente las dietas alcalinas no sirven para nada, porque luego dicen, no, es que la alcalinidad de la sangre y todo. Sí, la sangre debe estar a un pH neutro para poder llevar a cabo todas sus funciones y pues, sobre todo para mantener a las células sanguíneas, que son los eritrocitos, los plaquetas y los leucocitos. Y de hecho en el interior de las células el pH se mantiene en neutralidad. Por ejemplo, ¿cuál es el pH del ácido del estómago? Es Como ¿Cuánto? 3, ¿no?
Es de 2 realmente, 2 punto y algo. ¿Sí? ¿Y qué ácido tenemos en el estómago? Es clorhídrico. Ácido clorhídrico. Sí. Entonces aquí lo que tenemos es que aun cuando en el estómago tengamos ácido clorhídrico a pHs de 2 a 3, el interior de las células van a estar en un pH neutro para poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Si en el interior de las células no están a este pH, las proteínas se desnaturalizarían o también incluso en algunos casos se precipitarían. ¿Sí? Ahora, los microorganismos van a tener la capacidad de crecer a distintos tipos de pH, también dependiendo de sus capacidades metabólicas, sobre todo aquellos microorganismos que tienen la capacidad de producir una gran cantidad de ácidos y sobrevivir a la producción de ácidos. Por eso en ocasiones luego les decía, los microorganismos entre los que resisten el pH ácido, pues van a producir una gran cantidad de ácidos, porque tienen resistencia. Pero si no tienen la capacidad de resistir estos pHs, pues bueno, entonces van a empezar a producir ciertas sustancias que les permitan contrarrestarlos. Y aquí estamos hablando del principio del medio de rojo de metilo y el caldo glucosado para la prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer. A los microorganismos también los podemos clasificar dependiendo de su pH óptimo de crecimiento. Los acidofílicos o acidófilos son microorganismos que tienen la capacidad de crecer entre pHs de 2 y 6. Principalmente los vamos a encontrar en ambientes extremadamente ácidos. En el ambiente podemos encontrarlos en lugares, por ejemplo, como Etiopía, tiene uno de los suelos más ácidos que pueda haber. Aquí algunos microorganismos como los hongos tienen la capacidad de crecer en ambientes ligeramente ácidos, no muy ácidos. ¿Sí? En el caso de los neutrofílicos, neutrófilos no está bien dicho porque neutrófilos son un tipo de células sanguíneas. Entonces aquí son los neutrofílicos. Estos microorganismos crecen entre pHs de 6, 6.5 a 8 y son los que van a generar mayor cantidad de problemas al ser humano y a los mamíferos. Por su parte, los alcalofílicos, igual basófilos, tampoco está bien dicho porque son células sanguíneas. Los alcalófilos son microorganismos que crecen en pHs óptimos de entre 8.5 y 11. Estos microorganismos, todos estos también van a producir ciertas enzimas, las cuales nosotros podemos utilizar. De nuevo, aquí casi el comercialote de los detergentes principalmente. Estos son algunos ejemplos de microorganismos donde los encontramos y también sus pHs de crecimiento. Sí, por ejemplo, Simomonas lindneri es principalmente en ambientes con altas cantidades de azúcar y lo que estamos viendo, si se dan cuenta, si es altas concentraciones de azúcar, tiene la capacidad de fermentarlos. Entonces aquí va a generar principalmente ambientes ácidos. Sulfolobus ácido caldarius es un microorganismo que puede crecer en manantiales ácidos de azufre. Y vean, su máximo es de 5. Si lo llevamos a la neutralidad, el microorganismo muere. En el caso de aquí, Streptococcus pneumoniae es un microorganismo, vean que pH su mínimo es de 6.5, es de cercana a la neutralidad. Lo bajamos un poquito más y muere inevitablemente. Igual que este que es Natronoarcheum, que es una arquea, principalmente en suelos salinos, y vean 6 de mínimo. ¿Cómo podemos medir el pH? Podemos utilizar instrumentos como son los potenciómetros, no pHímetros, tiras reactivas, o incluso los mismos indicadores que pueden ser los colorantes. Aquí el cómo afecta el pH a los microorganismos se va a dar sobre todo en la velocidad de crecimiento y la capacidad de crecer de todas maneras a estos tipos de pH. Si el microorganismo pues simplemente no puede crecer, está condenado a la muerte y eso es de forma inevitable. ¿Sí? Entonces aquí nos va a permitir a nosotros regular la cantidad e incluso el tipo de población microbiana que podríamos encontrar o aislar en algún tipo de medio en particular.
Si nosotros modificamos el pH puede hacer que las enzimas pierdan su efectividad o incluso su función se lleve a cabo de una forma deficiente. También puede afectar sobre todo a la pared celular, en algunos casos a la membrana externa y a la membrana citoplasmática, y también alterar el transporte de solutos y el metabolismo celular, afectando también con todo esto la velocidad de crecimiento del mismo microorganismo. Ahora vean, por ejemplo, hay microorganismos que a ciertos pHs tienen la capacidad de producir algunas sustancias coloridas. Por ejemplo, aquí Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de producir un pigmento conocido como pioverdina, el cual es fluorescente a la luz ultravioleta. Vean, en pHs alcalinos, ¿sí? 7.8, 8.5, la pioverdina se está expresando, pero hay un pequeño detalle. Entre más alcalino sea el pH, más fuerte va a ser la actividad de la pioverdina, pero el crecimiento microbiano sí se va a ver afectado. Si aquí estuviera correlacionado la cantidad de pigmento con el crecimiento, tendríamos aquí una gran turbidez, pero si se dan cuenta se ve bastante claro, ¿sí? Un tanto cristalino. Entonces, esto es debido a que no hay una correlación directa entre el pH y el crecimiento. Ahora, los métodos por los cuales los microorganismos van a regular el pH es a través de mecanismos homeostáticos. Esto les va a permitir mantener el pH de forma constante y que los microorganismos lleven a cabo sus procesos metabólicos sin mayor problema. Por eso, la mayor cantidad de aminoácidos deben de estar en un estado Svitterion. Al estar en este estado de Svitterion, los aminoácidos, o esto va a ayudar más bien a equilibrar el pH en el interior de las células. Estos son algunos sistemas que pueden ser afectados por la cantidad de pHs, el sistema carbónico con el CO2, que principalmente lo que va a hacer es neutralizar el pH, sobre todo aquí va a incrementar el pH bajo, es decir, cuando tenemos pHs básicos, el sistema carbónico lo que va a hacer es acidificar. Recuerden que el dióxido de carbono en medios acuáticos va a producir ácido carbónico. Mientras que el sistema de amonio-amoníaco lo que va a hacer es aumentar el pH con la intención de disminuir la producción de ácidos de este. Y en el caso de los ácidos orgánicos, pues bueno, tienen la capacidad de disminuir el pH hasta 4.4. Conocer los pHs de crecimiento de los microorganismos me va a permitir aplicarlos sobre todo aquí en este caso en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos que son muy ácidos porque se obtienen de fermentación y pues bueno, esto me va a permitir también utilizarlos para conservarlos para el crecimiento de microorganismos. Los chiles en vinagre prácticamente, pues bueno, están en ácido, están en una sustancia ácido que es el vinagre, conocido también como ácido acético. Y pues bueno, esta acidez va a hacer que los microorganismos no se desarrollen. Pero no nada más en la industria de los alimentos, también en la minería. Por ejemplo, Thiobacillus tiene la capacidad de producir, ¿cómo se llama este componente? Ácido sulfúrico. Thiobacillus produce ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico producido por este microorganismo lo que va a hacer es... se me olvidó cómo se llama este proceso. ¿Alguien sabe el proceso de extracción de metales a partir de las minas? Se me fue el nombre. ¿Lixiviación? Creo que es lixiviación. Se me fue. Sí, es una lixiviación. Thiobacillus se va a utilizar principalmente por sus características en la industria minera para lixiviar el suelo y extraer los metales. Por otro lado, los alcalófilos, los microorganismos que crecen en pHs alcalinos, tienen la capacidad de producir proteasas o lipasas que
se utilizan como aditivos en algunos detergentes. Por eso les decía, esas crioperlas activas o perlas activas que quitan la grasa de la ropa, pues no son más que lipasas o proteasas producidas por microorganismos. Ojo, los microorganismos que nosotros de repente vemos en laboratorio son principalmente patógenos, pero no todos. ¿Sí? Aquí los que se van a utilizar a nivel industrial que tienen que ver con el contacto del hombre son microorganismos inocuos, es decir, que no hacen daño al ser humano ni a los animales. Microorganismos como Clostridium butyricum también tienen su impacto aquí. Por ejemplo, al ser un microorganismo gram positivo anaerobio estricto, tiene una correlación en la producción de mantequilla, por eso se llama Clostridium butyricum. Propionobacterium frunzenreiki es un microorganismo también que se utiliza mucho en la industria alimentaria, sobre todo para la producción de queso emmental y también algunos quesos principalmente, ¿no? Acetobacter aceti pues, produce ácido acético, que es prácticamente para la producción de vinagre. Helicobacter pylori, que es un microorganismo que crece en pHs por debajo de 6, principalmente. Helicobacter pylori en un principio se le relacionaba con cáncer de estómago. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que Helicobacter pylori no está relacionado directamente con la producción de la formación de cáncer. Las levaduras y los hongos que pueden crecer en ambientes ligeramente ácidos. Microorganismos como Lactobacillus acidophilus, el cual modifica el pH y es un microorganismo utilizado como un tratamiento alternativo para infecciones vaginales en mujeres. Aquí, lo que les decía en una ocasión, un producto denominado como Lactocid, algo así, que dice que tiene lactobacillus. Hay que recordar que los lactobacilos son microorganismos presentes como biota normal. Y aprovechando de veras el aniversario platino de la reina Isabel, para que vean que también ella le entra al quite con el pH. ¿Dudas? ¿Dónde mandó a pedir las galletas de ayer? Un amigo las hace. Tiene su página. Déjenme. Pásame tu página, profe. A ver, voy. Por fin. Espérenme. Es que siempre se me olvida el nombre de su página. Valarel se llama. ¿En Facebook o Instagram? Está en Facebook. O- Pero el condenado no ha publicado nada desde el 21, desde diciembre del 21. ¿Balba qué? Valarel. Bala. Ahorita se las escribo en el chat. Bala. No, lo encuentro. Valarel con doble L. Ay, espérame. Creo que lo escribí mal. Ya lo encontré. Sí. Sí, está bien. ¿Sí está bien? No sé, no veo, estoy muy... Espérame, Valarel. No, sí me faltaba la R. Sí, ajá. Tiene la primera foto, creo que son de Navidad. Sí. Ajá, él las hace. Mm, Tiene una genial de Deadpool. Bueno, hizo una genial de Deadpool. Profe, ¿sabe con qué las hace? Las hace con el Royal. ¿Cómo se llama? Ice Royal. Ajá, Royal. No sé ni idea, ¿eh? Ahí sí no le sé yo a eso. Yo nada más le pido y ya. Le digo, yo te encargo de esta, ¿sí? Sí, ok, va. Luego también me ocupó de experimento porque me dijo, ay, mira, probé una nueva receta. Bueno, está bien, dame. Yo me ofrezco como conejillo de indias. Sí. Es el Royal Icing, ¿no? Bueno. Ay, no sé de eso.
Me declaro ignorante al respecto. Pero sí, de ahí son las galletas. ¡Ay, tiene la de un taquito! ¿Eh? Que tiene una de un taquito De y un su taquito. charro y... Changos. Ha de haber sido para un 15 de septiembre, tal vez. Yo creo. Me hizo unas de cómo entrenar a tu dragón. Me dolió comérmelas, pero me las comí. Ah, aquí está la de Deadpool. Ujú. Sí, esa me la enseñó, esa no me la hizo el condenado. Pero una de cómo entrenar a tu dragón, donde eran dos dragones. Me hizo dos diseños, uno con la lengüita de fuera del blanco, creo que sí fue del blanco, y otra sin la lengüita de fuera. El cubicho le quedó chido. Sí, de hecho me preguntó así ¿y de qué diseño, de qué es tu materia? Le digo, pues es microbiología, dibuja una bacteria y una placa de Petri. Y dice, bueno, y ya me dijo, dice, ¿de COVID está bien? Le digo, ándale, sí, mételes COVID. No, profe. Pues ahí estaba el cobicho en la imagen. Bueno, niños, criaturas, ¿Somos libres? ya, libres son, libres son. Nos vemos el lunes con el seminario.